Hola, bienvenidos a su canal Psicólogo Francisco Montañez. ¿Quieren una respuesta rápida? Era previsible que nuestro señor presidente tuviera el virus del COVID con base en que no hizo uso del cubrebocas. Sin embargo, en este video analizaré una fallida estrategia de comunicación con base en que no hay una autoridad. ¿Quieres saber por qué? Quédate hasta el final de este video. Desarrollaré este video con base en algo que ahora se dice mucho, un story time, es decir, una historia de vida. Y les quiero platicar que vi cuando nuestro señor presidente anunció que tenía COVID, un comentario en la página de Facebook del encargado de la pandemia, el doctor López-Gatell, en donde decía lo siguiente: los resultados de mis pruebas del antígeno dieron negativas. Sin embargo, es importante permanecer en aislamiento hasta el viernes. Puse un comentario en esta página en Facebook que el término adecuado no era aislamiento, sino que era en cuarentena. Con base en ese comentario, recibí otro comentario de una persona que es muy culta, que lee, que es una persona muy preparada, en donde me decía que no, que era absurdo decir que el subsecretario estuviera en cuarentena porque pues ni modo que estuviera 40 días, 40 semanas, 40 meses, 40 años en su casa. Entonces ahí es donde me llamó la atención y dije, bueno, si una persona que es culta, que lee, que es preparada, no tiene una cuestión apropiada que le puede ayudar al manejo de medidas de protección, porque no conoce la diferencia entre cuarentena y aislamiento, entonces es preocupante, porque entonces quiere decir que la estrategia de comunicación del gobierno es ineficiente. Es decir, que la cuarentena no se tiene que aplicar desde el aspecto, la palabra, desde el aspecto semántico, sino desde un contexto de la actual pandemia por COVID y aparte desde un ámbito técnico como es médico. Al respecto, hago la aclaración por qué no es adecuado usar la palabra aislamiento y sí la palabra cuarentena. En esta imagen podemos observar: la cuarentena mantiene a alguien que estuvo en contacto cercano con una persona con COVID alejado de los demás. En este caso, el subsecretario había estado en contacto cercano con nuestro señor presidente y por eso tendría que estar en cuarentena. La palabra aislamiento mantiene a la persona que está enferma o la que dio positivo en la prueba de COVID sin tener síntomas, alejada de los demás, incluso de su propia casa. El señor subsecretario no dio positivo. El que dio positivo fue el señor presidente. El señor presidente es el que tiene que estar en aislamiento y el subsecretario debe de estar en cuarentena. Ahora, ¿por qué es importante manejar las palabras adecuadas con base en una estrategia de comunicación adecuada? Veamos la siguiente imagen. Esta es la imagen de nuestro señor presidente cuando él anunció que había dado positivo a COVID. Hizo este video, es una imagen de un video en donde sale para decir: no quiero dar rienda suelta a rumores sobre que estoy mal, entonces por eso salgo en este video. Pero el señor en ese momento tenía el virus. Me atrevo de decirlo en este video porque afortunadamente el viernes nuestro señor presidente dijo que ya dio positivo, dio negativo a COVID. Entonces, afortunadamente él ya está restablecido y por eso éticamente estoy habilitado a hablar de esta situación. Aquí nuestro señor presidente se encuentra todavía con el virus, dicho por él mismo. Sin embargo, no usa cubrebocas. Esa es una estrategia fallida. ¿Por qué? Porque obviamente el video fue tomado por un camarógrafo. Ahora, se puede hablar que se manejó una sana distancia, la sana distancia entre 1.5 y 2 metros. Sin embargo, se ha comprobado científicamente que cuando no se usa cubrebocas,
los aerosoles o las gotículas o las partículas de saliva pueden viajar de 8 a 10 metros. Por eso era apropiado que el señor presidente saliera con el cubrebocas para protección de uno, en este caso, quizá no tanto porque él ya tenía el virus, pero protección hacia los demás. Finalmente está en un lugar abierto, ahí puede haber una situación de polémica. Sin embargo, aquí lo que hablo es una estrategia de comunicación. Lo que él tenía que comunicar es en aislamiento. Si salgo que no tiene por qué salir, la persona común, él sí, para desmentir rumores, pues está uno con la indicación de usar cubrebocas. El 1.52 metros es para personas que usan cubrebocas, pero para quienes no usan cubrebocas, pues es mayor el riesgo. Por esa la situación, y lo importante es saber cuáles son las medidas o tendrían que ser las medidas de aislamiento y cuáles son las medidas que uno debe tomar en cuarentena. Ahora bien, es importante que se haga notar que el objetivo de este video es continuar hablando de una autoridad, de que no hay una autoridad en el manejo de la pandemia. Especialmente quiero ser enfático, hablo de autoridad en el manejo de la pandemia, pero esta situación es crítica. Tendría que haber una autoridad y no un manejo faccioso político de la pandemia. Si he hablado en estos videos sobre la importancia de la función paterna, que la función paterna desarrolla límites, que estos límites dan una estructura de la personalidad que hace que los seres humanos puedan respetar la ley, entonces podemos entender que la función paterna desarrolla el respeto de la ley. Cuando hay un respeto de la ley, entonces puede haber una autoridad. Cuando hay una autoridad, entonces puede haber un liderazgo. Es con base en este desarrollo psicológico que estoy haciendo el video del día de hoy. No me interesa fundamentalmente centrarme en una opinión política de mi parte. Evitaré hacer uso del aspecto político, sino reitero de por qué es importante tener una autoridad en el manejo de una estrategia de comunicación en la pandemia. Ahora los invito a ver el siguiente video que nos empezará a ayudar a ubicar que el manejo de la pandemia en México pues no ha sido técnico, no ha sido médico, sino lamentablemente faccioso en forma política. Lo que quiero explicar de este video es que cuando platicaba por medio de comentarios en Facebook con esta persona que me decía que cuarentena no era un término común y ya cuando no era un término adecuado y ya cuando le hice ver que sí, decía es que no es así porque nuestro subsecretario es una persona que hace un uso correcto del lenguaje. Entonces, aquí la situación es que yo quisiera compartirles que aunque uno es positivo que siga ideales en base a desterrar la cuestión neoliberal en México, seguir ideales en cuanto a considerar a los pobres, que es totalmente adecuado y viable, no es adecuado que uno, por seguir ciertos ideales, sea ciego, se nuble la mente y entonces vea a nuestros funcionarios o a nuestro presidente como un tlatoani, como un dios, como una persona que no puede tener errores. Es importante que aunque uno siga estos ideales, sea crítico. ¿Para qué? Pues para ayudar a mejorar a nuestro gobierno en cuanto a su estrategia de comunicación o hacer lo que es propio de cada uno de nosotros para transmitirle a la gente un correcto uso de la pandemia en estos tiempos y por qué es importante el uso del cubrebocas. Veamos entonces por qué no a manera de burla, por qué comento que pues cualquier funcionario se puede equivocar y no hay problema ante ello. Usted al señor Gatell. En todo momento, colegos del sistema de salud mantengan el uso de las medidas de protección.
Exactamente. Aquí vemos al subsecretario tener un error de lenguaje al decir colegas, colegos. Esto pues no es apropiado. Entonces, no es que sea una situación aquí totalmente trascendente, pero sin embargo sí debemos de tener claro que pues nuestros dirigentes son seres humanos que se equivocan y al respecto pues señalar cuando sea necesario estas situaciones para, les decía, un correcto manejo de una estrategia de comunicación ante la pandemia. Ahora veamos el manejo propiamente político y no médico de la pandemia. De buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va... Vamos a darnos cuenta cómo él se ve en la obligación de repetir una frase en la inteligencia de que como no es pertinente lo que está diciendo, es como si repitiendo las cosas tuviera razón y fuera cierto. Sin embargo, sabemos que es una mentira. ¿Qué es lo que repite el doctor Gatell? Escuchémoslo. No quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. De especial riesgo, de especial riesgo, señor subsecretario, sí es una persona de especial riesgo, no solamente por la edad que él manejaba, el subsecretario, sino por cuestión de ser hombre. Los hombres tenemos más posibilidad de desarrollar el aspecto grave de COVID que la mujer, y en tercera instancia por una cuestión de hipertensión. Nuestro señor presidente es hipertenso, él, me atrevo a decirlo porque él ha hecho pública esa circunstancia, es una comorbilidad. Entonces sí es de especial riesgo nuestro señor presidente. Primera cuestión no adecuada que maneja el subsecretario. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. Y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. Va a quedar inmune. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabía en ese momento. Entonces, no era algo adecuado mencionarlo. No se tenían datos científicos en ese momento para asegurarlo. Bien, aquí, bueno, nada más una precisión, no que se esté diciendo que a todos se les haga. La pregunta era con el presidente porque, a final de cuentas, por las actividades, y entonces la duda es, si llegara a ser portador e iba a las zonas, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría contagiar de alguna manera o no? Como portador. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Entonces, aquí la situación que se estaba viendo por parte de la periodista era pues que se le haga prueba y entonces que se le hagan pruebas al señor presidente, como finalmente sucedió, como finalmente hubo ese cambio, y está bien. Aquí lo importante sería que estos cambios, cambios de estrategia se hagan públicos y se comenten y se hiciera público entonces un cambio de estrategia, reitero, en el manejo de cubrebocas, que los funcionarios del gobierno, empezando por el señor presidente, se usara cubrebocas para dar esta imagen que tiene que ver con una estrategia de comunicación. Entonces, decía la reportera, ¿por qué no se le hace eso para que no pudiera transmitir el virus? Y entonces aquí es una cuestión netamente política. Dice el subsecretario, su fuerza es moral, no es una fuerza de contagio. Y si siguiéramos viendo el video, se dice, pues puede contagiar tanto el señor presidente como usted, como... Entonces, aquí la situación es, si el mismo subsecretario está diciendo que, en el video lo podemos ver, puede estar en riesgo tanto él como la reportera, como todos, entonces, ¿por qué no hay el uso de cubrebocas? Lo podemos ver finalmente en ese entonces, lo vimos en el video, los reporteros no usaban cubrebocas. Si vemos actualmente una mañanera, todos usan cubrebocas, menos quién, algunos secretarios de Estado y el señor presidente.
¿Por qué es esa situación? Esa pregunta habla de una cuestión política. Ahora, ¿por qué lo digo? Veamos el siguiente video. Ok, más adelante veremos un video propiamente ya del aspecto político. Aquí quiero ver un fallo en el manejo de la estrategia de comunicación. Vamos a ver a nuestro señor presidente decir, no me pongo el cubreboca, inclusive hasta no dice la palabra cubrebocas, desde ahí hay una expresión digna de analizar, pero vemos cómo el señor presidente, como que, como que el cuello de la camisa, pues le molesta, ¿verdad? Se siente incómodo, maneja su corbata como que algo le afecta porque sabe que lo que está diciendo no es adecuado. Lo veremos en el video, vean este lenguaje no verbal, cómo al momento de usar por qué no usa cubrebocas se siente incómodo, ¿verdad? Como que algo le afecta. Y dice, porque Hugo no me lo recomienda. Pues claro, Hugo, Paco o Luis, pues igual no pueden recomendarlo, pero un doctor tendría que recomendarlo. Veamos el video. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela. Entonces yo hago caso. O sea, pídansela, ¿no? Yo hago caso. Yo no me informo, yo ciegamente, pues lo que se dice está bien, pues son los expertos, pero precisamente al ser la máxima autoridad de nuestro país, pues tendría que tener una mayor información al respecto. Muy bien. Ahora sí, claramente vemos en este video un uso político de la pandemia. No sé si sea cierto que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Si ven que yo me ponga el cubrebocas, no puedo decir el cubrebocas. Cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces, dos aspectos. Hacer que el cubrebocas de manera está comunicando que el cubrebocas es tapaboca. Es decir, relacionarlo con una falta en la libertad de expresión. Gravísimo error, porque esto va hacia los ciudadanos que puedan tener esa asociación. Y segundo, díganme qué tiene que ver el uso de un cubrebocas con la corrupción. Absolutamente nada. En este caso, vemos realmente un manejo político de la pandemia. Ahora, me gustaría entonces poner las palabras de un infectólogo. Este video se subió por el mes de junio, julio del 2020. Es decir, a mediados del año pasado, en donde decía es que ya esta cuestión del cubrebocas es algo que tendríamos que tener superado. Y lo explica perfectamente. Durante todo el tiempo que ha durado la pandemia de COVID-19, hemos estado inmersos en controversias y uno se pregunta qué tanto tenemos capacidad de superar esas controversias de acuerdo con la evidencia existente. Sobre todo cuando ves todos los días a la gente enferma, también se pregunta uno qué podríamos haber hecho diferente. Yo, por ejemplo, que soy infectólogo, pues veo pacientes con COVID y desde que amanece ya tengo mensajes de pacientes del día anterior, cómo pasaste la noche, ya puedes respirar mejor, cuánta oxigenación estás alcanzando con el oxígeno, conseguiste oxígeno, ya se acabó en las tiendas, y es todo el día en eso, independientemente de la enfermedad y la muerte.
Y siempre se pregunta uno, ¿qué puede hacer diferente? Porque siento yo que esta pandemia nos está llevando demasiada gente en medio de controversias que debiéramos de superar más rápidamente y adaptarnos a las evidencias. Hemos tenido muchas controversias, pero en este momento me gustaría dedicarme a la controversia que ha habido en el uso de cubrebocas o mascarillas. Yo creo que aquí y ahora, simple y sencillamente, es una controversia que está superada. Los cubrebocas, hay evidencias que ya son razonablemente buenas para decir que funcionan, o por lo menos decir que la hipótesis de que funcionan es tan poderosa que seguir esperando sin usarla no está justificado. Hay evidencias de mucho tipo, porque a veces quisiéramos que dijeran, a ver, dame un estudio donde muestre que los cubrebocas funcionan. Y es que un estudio no existe. Bueno, quizá sería importante sí leer un estudio científico de Mario Molina, Premio Nobel de Química, que hizo al respecto del cubrebocas. Hemos ido cayendo en cuenta del beneficio de los cubrebocas a través de múltiples informaciones de diverso tipo. Yo mismo, estamos ahora a mediados de año de 2020, si me hubieran preguntado esto en enero de 2020, hubiera opinado completamente distinto de lo que voy a decir ahorita. Pero es que la evidencia se ha ido acumulando. Yo creo que eso tenemos que hacer en la medicina, en la política. Cuando están basados en la evidencia, tenemos que tener la capacidad de rendirnos a la evidencia. Porque la realidad es esa, es terca. Y la evidencia se mide en estudios. Yo quisiera hablar ahora entonces de las evidencias acerca de los beneficios que puede dar el uso del cubrebocas o mascarilla. En términos generales, decimos cubrebocas a los que usa la gente, que son de tela, los que hace la gente o la que puedes comprar en la farmacia y lo que usas en la calle, digamos. Y reservamos el término de mascarilla para las de alta eficiencia, que son las que se usan en los hospitales, por ejemplo las N95. Pero de alguna manera frecuentemente usamos el término intercambiable entre mascarilla y cubrebocas, y en este video los voy a usar yo indistintamente. ¿Cuáles son las evidencias de su uso? Bueno, hay que distinguirlo en 5. Y hay los estudios suficientes, no me voy a referir ahora a todos ellos, puesto que se pueden encontrar con facilidad en la literatura. Pero hay desde estudios de ciencia básica de dinámica de partículas y de fluidos, transmisión aérea, los estudios de brotes, los estudios de protección de los cubrebocas y finalmente los modelos matemáticos. Por cuestión de tiempo no dejaré todo este video. Sin embargo, pues ustedes lo pueden encontrar. Es el doctor Macías, uso de cubrebocas en YouTube, y ahí hay una perfecta descripción de estas 5 evidencias sobre que ya deberíamos de dejar a un lado el uso o no del cubrebocas. Con base en eso, también quisiera ponerles otro video que es de un muy reconocido doctor coreano, que fue el primero en decir que es importante el uso del cubrebocas, inclusive antes que la Organización Mundial de la Salud lo recomendara. Entonces, creo que es una personalidad digna que escuchemos. 결국 한국에는 지금 거의 길거리에 나가면 100% 사람들이 다 마스크를 쓰고 있단 말이에요. 네. 그런데도 이렇게 왜 케이스가 확진자가 계속 늘어나고 있는 건가요? 그런 마스크 착용이 지난 2, 3월, 5, 6월 또 8, 9월에 이제 한국에서 유행이 있을 때 그걸 차단하는 데 큰 기여를 했습니다. 근데 지금 11월, 12월에 들어서는 보시면 여전히 우리나라 한국 사람들이 이제 마스크를 잘 착용하고 있어요. 그렇지만은 코로나 유행은 이 4가지 스테이크홀더가 있는데, 첫 번째는 바이러스죠. 사스 코로나 바이러스 2라고 하는 원인 바이러스가 있고, 이 바이러스가 숙주인 사람, 그러니까 사람이 두 번째 스테이크홀더예요. 세 번째가 이제 기후예요. 지금 겨울이라는 기후. 네 번째가 우리가 소셜 디스턴싱이나 우리 그 방역 당국이 하는 그런 조치들, 거리두기라든지, 이 4가지 요인이 어떻게 반응하냐에 따라서 유행이 커지기도 하고 작아지기도 하는 거예요. 보시면은 바이러스는
지난 초에 뭐 S타입, V타입, G타입으로 지금 바뀌었어요. 근데 바이러스는 지난 11개월 동안 G타입이라고 하는 변이가 되면서 전파력이 빨라졌어요. 이거는 안 좋은 요인이죠. Entonces aquí este médico coreano nos dice, para entender qué tanto se va a desarrollar el virus, tenemos que ubicar 4 factores. El primero, el virus en sí. Y sobre eso nos dice, se han detectado diferentes cepas o variantes, y en este caso, una que dice es la G, pues es más, se ha visto que la tasa de infección es más rápida. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo, el comportamiento humano. Y aquí hablamos de Corea, en donde casi el 100% de las personas ya usan la mascarilla. O sea, ya no está en debate el uso, ¿no?, de las mascarillas. Pero aún así se han incrementado el número de nuevos casos. El tercer aspecto, entonces lo mencionaste, el clima. Estamos en invierno, pues la gente, digamos, hay menos ventilación, la gente está más cercana por el propio frío. Y ese es el tercer aspecto. Y el cuarto, el gobierno, las medidas del gobierno. Dice este doctor, cuando se lidia con el COVID-19, que es ciencia de forma política, 핸들링 하다 보면은 실패하는 걸 많이 볼 겁니다. 이게 지금 굉장히 어려운 질문이잖아요. 왜냐하면 과학이 굉장히 중요하지만 정말 사람들이 지금 이제 경제적으로 너무 이게 지체되다 보니까 정말 자영업자들은 다 죽고, 그렇죠. 우울증, 뭐 네. 자살률도 올라가고 정말 답이 없는 상황이죠. 답이 없죠. 이런 걸 사실 근데 뭐 일반 시민들이 이해하기 힘들죠. 하루하루 먹고 사는 자영업자, 직장 출퇴근하는 직장인들. 그렇기 때문에 이제 정부의 리더십이 중요한 거죠. 그 고민을 리더가 다 껴안고서 이거를 헤쳐나가줘야 되는 건데, 그리고 커뮤니케이션을 또 잘 해야 커뮤니케이션 잘해야죠. 소통 잘해야 되고. 그렇다 보니까 이제 리더십이 돋보인 나라들은 뭐 뉴질랜드나 뭐 타이완 이런 데는 또 국민의 신뢰, 컨피던스가 있다 보니까 잘 어려움을 견뎌주고 그렇게 헤쳐나가는 것 같고, 그러니까 리스크 커뮤니케이션을 잘 못하면 아무리 정부가 방역 대책을 내놔도 안 듣죠. 안 들으면 백약이 무효예요. 이제 그런 나라들도 있지 않습니까 지금? 특히 아마 대표적으로 미국은 마스크의 어떤 entonces, bueno, pues habla de liderazgo, que el liderazgo, pues, y la autoridad permiten que los ciudadanos crean en lo que se dice y lo llevan a cabo. Cuando no hay un liderazgo y no hay una buena estrategia de comunicación, no hay autoridad, pues los ciudadanos que están ocupados en otras cosas no atienden esta situación. Y pone el ejemplo de Nueva Zelanda y Taiwán, en donde se ha llevado adecuadamente esta cuestión de comunicación. Y aquí hagamos un análisis. ¿Qué ha pasado con los 3 países en donde peores resultados se han tenido en cuanto al COVID? Estados Unidos, Brasil y México. Aquí la pregunta sería, ¿los presidentes dieron un ejemplo de comunicación eficiente, efectiva, al usar ellos propiamente el cubrebocas? ¿O fueron presidentes que no usaban el cubrebocas? Ustedes tomen esa decisión. 발언권 중요하고 자기 의사 표현이 중요하다고 하는데, 이 마스크 착용이라는 것이 어떤 상징적으로 나의 의사 표현을 억누른 그런 족쇄가 아닌가. 그러니까 뭐 프랑스나 유럽에서 젊은이들이 많이 데모를 하지 않습니까? 아직도 마스크 안 쓰겠다. 그러니까 사실은 뭐 마스크 썼다고 해서 자기 발언권이 침해당하는 건 아닌데, 마스크 쓰고도 우리 충분히 지금 대화하고 있지 않습니까? 그러니까 전문가들이 언론 브리핑이 Claramente es una muestra. El cubrebocas no es un tapabocas. No limita en lo absoluto una libertad de expresión. Y lo está diciendo, en este momento nos podemos comunicar. Entonces, los expertos deben educar al público mediante los medios y entrevistas. Todo lo contrario que se hace en México. Aquí se hace un uso faccioso diciendo cubrebocas igual a tapabocas, cuando precisamente tendría que ser, pues, todo lo contrario. Dice, y esta entrevista es en diciembre. Ahora mismo estamos en los tiempos más peligrosos. 가장
순간이죠. 유럽, 미국 다 의료 시스템 붕괴로 중증 환자 제때 치료 못 받고 사망자가 계속 속출하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 이게 참 이게 과연 뭐 어떤 기자가 그러더라고요. 아마겟돈 같다고. 아마겟돈. 21세기 이런 상황은 진짜 우리가 공상과학 영화에서나 보는 현상 아닙니까 지금? 사실 이럴수록 더 냉정하게 우리가 마스크 착용하고 거리 두기하고 원칙을 지키면서 또 백신이 이제 접종이 시작됐으니 백신 접종 때까지 버텨야죠. 물론 이제 정부 할 역할이 제일 중요하죠. 리더 역할이 제일 중요합니다. 이제 국민이야 시민은 사실 이 모든 상황을 이해하고 제대로 알기가 어려워요. 그러니까 리더에 있는 분들이. Entonces habla que ahorita, precisamente que empieza el proceso de vacunación, es cuando más se necesitan de estos líderes. Y aquí pues es importante que conozcamos, por ejemplo, lo que ha pasado en Israel. Israel es de los países que más alta tasa de población se ha vacunado. Y cuando se llegó, por ejemplo, al 30% de la población que se había vacunado, se incrementaron el número de nuevos casos. ¿Por qué? Porque la gente entonces empezó a relajarse en las medidas de seguridad. Entonces, aquí en México también debemos de considerar eso. Por un lado, pues el proceso de vacunación va muy lento, pero por otro lado, no creer que con esto podemos bajar las medidas. Al contrario, tienen un tiempo en hacer efecto las vacunas y en ese aspecto tendríamos que seguir manejando medidas de protección. Y aquí es lo que tendrían que estar diciendo nuestros líderes. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en nuestros líderes? Contradicciones, manejo político de la situación, y cuando intentan hacer llamados adecuados, pues hay una contradicción que hace que la gente pues ya no los tome en consideración. ¿Cuál es esto? Veamos un video adecuado en donde se pedía el uso adecuado de medidas por parte de la población. El llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Es una responsabilidad de todos y todas y es nuestra obligación cumplirlas cabalmente y en forma enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a nuestros seres queridos. Pero también todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Gobierno de México. Un mensaje eficiente, eficaz, inclusive
Lo está leyendo el señor subsecretario. Y en nosotros, en la mente, se encuentra ese mensaje. Un mensaje impostergable. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Porque si lo haces tú y lo hacemos nosotros, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Y esto es en base a disminuir la movilidad en México. Entiendo que esto fue, reitero, para que no colapsaran los hospitales. Entiendo que de esto ya ha pasado mucho tiempo. Entiendo que esta disminución ya no puede ser tan posible porque ahora hay que salir para ver aspectos laborales, que es válido, aspectos de salud en relación a la propia salud, a los medicamentos, y aspectos que tienen que ver con la alimentación, con los víveres. Pero fuera de esos tres aspectos, ¿qué tanto el gobierno se ha ocupado en continuar con una estrategia de comunicación para seguir reduciendo la movilidad? Que no es momento de ir a lugares propiamente para el esparcimiento. ¿Qué tanto, dado que estamos en una situación crítica, el gobierno lo ha dicho? Pues no solamente lo ha dicho, sino que es contradictorio. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú, porque si lo hacemos nosotros, es la única manera de reducir la velocidad de transmisión de este virus. ¿Cómo vamos a entender esta situación si la estrategia de comunicación es contradictoria a través de nuestros líderes, a través de las máximas autoridades del manejo de la pandemia? Gracias por ver este video. La intención es precisamente ir analizando dentro de un aspecto social cómo es importante la función paterna en el manejo de límites que puedan insertar, estructurar en los seres humanos, hombres y mujeres, la ley. Esta ley que da pie al respeto de la autoridad. Cuando hay un correcto manejo de la autoridad, hay líderes que la sociedad sigue. En este caso solamente mi comentario va con base en lo de la pandemia, no en otros aspectos de gobierno. ¿Cuál es la propuesta? Pues que no bajemos la guardia, que estemos ahorita más atentos que nunca en las medidas de protección y sí, en cuanto a realizar cambios para no fastidiarnos, para no cansarnos. Entonces el cambio, ¿qué es lo único constante en esta vida? El cambio. ¿En qué propongo estos cambios? En cuanto a ver qué es lo que puedes mejorar en tu manejo de sistemas de protección y de salud. Donde hay un hueco, donde hay un espacio que tú puedes cubrir con nuevas rutinas, nuevas medidas para tu protección y los demás. Contamos con más información al respecto. Se dice que inclusive hasta se pueden usar 2 cubrebocas. El primero, un tricapa que te cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla, y usar otro. Y el otro, pues mantiene fijo el cubrebocas para que no se baje a la altura del bigote y no sirva como de bigote, que realmente cubra nuestra nariz y la boca. Se habla pues de seguir manejando, limpiar superficies. Si bien se ha avanzado al decir que la principal transmisión es de ser humano al ser humano a través de vía respiratoria, también no se ha descartado que aunque es bajo, el medio de transmisión sea a través de superficies. Entonces usemos superficies, usemos la limpieza de superficies. También el cuidado de los ojos. ¿Qué tanto entonces la careta puede ser de utilidad para los que no usan lentes y aparte para los que usamos lentes también? ¿Qué tanto el dejar los zapatos en un lado o con aerosoles desinfectantes ponerle a los zapatos, dejarlos en un lado y usar toallitas sanitarias que ya actualmente
van en contra del COVID, aerosoles desinfectantes, el uso de gel y todos esos aspectos. Entonces es renovarnos, es hacer cambios para mejorar nuestra rutina de protección. Ese es el mensaje que se quiere dar. Finalmente, hay gobiernos, les decía, como Alemania, como Inglaterra, en donde han dicho, nos hemos equivocado, vamos a corregir el rumbo. Se disculpan y corrigen. Pues nosotros, si tal vez no tenemos esa situación por parte de nuestra autoridad, veamos nosotros en qué nos hemos equivocado y vamos a corregir por el bien de nosotros y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Les invito a ver el siguiente video que sigue hablando de esta situación, de que el problema de México, el principal problema de México no es la corrupción, es precisamente la falta de una autoridad, y complementa lo que estoy hablando aquí, que no es mi interés discutir acerca de la política, sino desarrollar un eje temático, un hilo discursivo en relación a una sociedad perversa, una sociedad sádica, en donde no hay límites, en donde no hay una autoridad, en donde no hay el ejercicio de una función paterna, y cómo esto es que afecta de manera social. Y el siguiente video complementa en relación a que hagamos un análisis social, histórico, antropológico de nuestro México, para precisamente tener una autoridad con valores trascendentales, como son el amor, la dignidad, en este caso, la justicia. Es en torno a esto que desarrollo los videos. No solamente criticando la falta de autoridad del gobierno federal en cuanto a la pandemia, sino posiblemente subiré un video en relación al manejo inadecuado de la pandemia en Querétaro. No me interesa hablar de partidos ni de políticos en particular, sino de el desarrollo de la carencia de autoridad y de líderes en nuestra sociedad actual. Gracias.